Pues sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestro siguiente ponente masculino en esta cumbre virtual, que es Edgar Espejel. Edgar es un abogado especialista en Derecho de los Negocios, maestro graduado de la Universidad de Cambridge, socio fundador de la firma E&M Business Lawyers. Desde 2014 brinda servicios integrales a las empresas. Con una trayectoria impresionante en el mundo del derecho empresarial, Edgar es un experto en su campo. Se reúne en esta cumbre virtual para dotarnos de su expertise y compartirnos de herramientas súper importantes para cualquier negocio. Como comentamos, chicas, el día de hoy son temas más técnicos, son temas de herramientas que podemos utilizar, bueno, pues para mejorar nuestros negocios. Y bueno, pues creo que estamos tomando ventaja de toda esta diversidad de temas. Edgar ha residido en diferentes países y con su experiencia y habilidades puede ayudar a cualquier empresa a alcanzar sus objetivos comerciales y lograr el éxito. Y bueno, pues ahora le paso el micrófono a Edgar, que además de ser nuestro abogado, también es un buen amigo para que nos hable de ganadores versus perdedores, la estrategia legal infalible para que tu cobranza incremente hasta en un 80%. Muchísimas gracias, Edgar, por estar aquí. Gracias, Adriana. Muy bien, pues muchas gracias por la amable presentación, Adriana. Estamos muy contentos de acompañarlos. Y pues bueno, el día de hoy nos trae aquí este webinar para explicarles un poco qué estrategia legal deben de seguir, darles una receta de cómo lograr que cobranza, pues finalmente al ser empresarios, queremos tener una rentabilidad de nuestra. Entonces, en este webinar, el objetivo será explicarles un poco más desde la perspectiva tanto del abogado como de lo que ustedes deberían estar haciendo dentro de los procesos de su empresa, a las acciones a tomar para que nunca haya un cliente que no les quiera pagar y que si un día lo hay, tengan todas las ventajas, todas las herramientas para cobrarle a través de un procedimiento legal. Este soy yo. Ya Adriana hizo favor de presentarme, así es que no abundaré más en esto, pero bueno, simplemente es una pequeña semblanza de la experiencia que he tenido y afortunadamente he trabajado con Adriana y con Aaron en Carbook, así es que por ahí si quieren saber un poco más de nosotros, con mucho gusto les podemos dar esa información. Y bueno, entonces como ya les decía, este webinar está dirigido a saber si eres un ganador o perdedor o si serás un ganador o perdedor. Y aquí definamos si este webinar es para ti, por si en tu empresa lo único que haces es recibir órdenes de compra o emitir factura y piensas que con eso va a ser suficiente para poderle cobrar a tu cliente. Aquí te vamos a explicar qué es lo que estás haciendo mal cuando emites la factura y por qué un cliente podría rehusarse a pagarte. Así que si eres el director general de la empresa y quieres asegurar la rentabilidad de tu empresa, este webinar es para ti. Si eres el director de finanzas y quieres tener flujo efectivo en la empresa, este webinar es para ti. Si eres el director de cobranzas y tienes cuentas atrasadas, la información que te vamos a dar va a ser muy buena para ti. ¿Eres de compras? Necesitas que tus proveedores te cumplan, así que también será relevante. Y si eres de ventas, bueno, pues claro que quieres cobrar, ¿verdad? Así es que para todas estas personas, para todos los que tienen estas funciones dentro de la empresa, este es un webinar relevante y que les va a dar la receta del ex para poder cobrar. Porque ¿a quién no le ha pasado que ya cerraste el trato, entregas el producto, prestaste el servicio con excelencia, pero el cliente no te quiere pagar? Se hace pato. Aquí como el meme, ¿no? Como el meme del gatito. Ya cerraste el cliente, ya estás muy contento, pero resulta que no te quieren pagar ya que entregaste. Bueno, muchas veces la problemática radica en que se usa de manera indebida y de manera indistinta contratos, órdenes de compra y facturas como base para el cobro. Pero un proceso de cobranza que no está debidamente integrado y que no tiene dientes va a ser un verdadero dolor de cabeza y puede afectar a toda la empresa. ¿Por qué? Porque además tú haces inversiones para prestar los servicios o haces inversiones para desarrollar los productos que le vas a entregar. Así es que tienes que aprender a proteger tus inversiones y multiplicar las ganancias. En la agenda del día de hoy, repasando un poco para que sepamos de lo que vamos a hablar, vamos a presentar rápidamente a nuestra firma y entraremos a las reglas del juego empresarial. Contratos, facturas, órdenes de compra. Pasaremos por la revisión de lo que son los contratos, posteriormente la revisión de lo que son las órdenes de compra, qué son las facturas, sus semejanzas y diferencias, qué es la exigibilidad, que además es un concepto que tenemos que hablar muy particularmente. Llegaremos a las conclusiones y recomendaciones y cómo podemos nosotros ayudar. Pues muy bien, nosotros como firma, no somos una firma para que nos conozcan, somos una firma que nos fundamos en el 2015 y nuestra experiencia en el derecho de los negocios nos lleva a que asumamos la función del departamento jurídico para empresas que no lo tienen. Aquellas que sí tienen uno, somos un brazo operativo. Y para grandes corporativos, normalmente somos un aliado estratégico para proyectos especiales. Brindamos dirección jurídica para la toma de decisiones de negocios. Lo dice nuestro eslogan, Legal Input Business Out. Nuestro servicio de dirección jurídica empresarial provee de asesoría legal ilimitada a un costo fijo en estas áreas del derecho corporativo, venture capital, transaccional, contratos, internacionalización, temas de compliance como puede ser propiedad intelectual, impuestos, privacidad de datos, finanzas corporativas, entre otras, y nuestra área de litigio mercantil, administrativo, fiscal y arbitraje. Estas son básicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Y bueno, les pido que por favor, durante el transcurso de esta presentación, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Adriana, si en un momento dado llegaras a ver alguna pregunta y me pudieras decir, no hay ningún problema en que me interrumpan, o en todo caso, que vayamos haciendo las preguntas por secciones, porque seguramente va a haber algunas dudas. Y recuerden que también aquí en la presentación, bueno, tienen mis datos, encontrarán mis datos en las esquinas de cada una de las diapositivas, con mi correo electrónico y un calendario, un link a mi agenda, si es que quisieran tener una reunión uno conmigo para profundizar en cualquier otro tipo de duda que pudieran tener. Pero bueno, iniciemos entonces. ¿Cuáles son las reglas del juego empresarial? Y aquí es en donde hablamos de ganadores y perdedores, porque los negocios son comunes, pero en un juego donde hay dos reglas básicas, así como en el fútbol o así
como en cualquier deporte que se puedan imaginar, hay quien gana y hay quien pierde. Entonces, la regla número 1 es ganar. Ganar dinero es ser rentable, es poder cobrar. Nuestra empresa se hizo para ganar dinero. Hay que recordar eso. Y en segundo lugar, nuestra segunda regla es genera suficiente efectivo, porque si no tienes efectivo, pues no puedes pagar las obligaciones, no puedes pagarle a tus proveedores, no puedes pagarle a tus empleados, no puedes pagarle a los accionistas. Finalmente necesitas efectivo. Es decir, esto se resume en cobrar, tener la posibilidad de cobrar. Así es que esa es la regla para ganar. Si tú cumples estas dos reglas, la empresa va a estar bien, la empresa siempre va a existir. Si bien hay algunos otros elementos como la calidad, el servicio al cliente y algunos otros que son por supuesto muy relevantes, son parte del proceso, pero las dos reglas de ganar dinero y generar efectivo son condiciones de supervivencia. ¿Por qué? Porque la única manera de asegurar la permanencia de una empresa es que la empresa logre su finalidad, es decir, que la empresa sea rentable y genere suficiente efectivo. Pero aquí nos encontramos con que los negocios son un deporte. Entonces, la cooperación de todos los involucrados en el negocio para lograr su finalidad es esencial. Y esta cooperación es lo que diferencia a los ganadores de los perdedores. Todos los que están involucrados en la empresa juegan para lograr la meta, es decir, juegan para que sea rentable y genere. De esta manera, se gana y se pierde juntos. Si la empresa no gana dinero, si la empresa está perdiendo dinero, pues entonces todos perdemos dinero, todos estamos en riesgo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer para ganar? Pues tenemos ciertas herramientas. Y esas herramientas son los contratos, las órdenes de compra y las facturas. Y hoy vamos a aprender a usarlos. Así es que entrando a lo que se refiere, ¿por qué diferenciar entre y cómo usar un contrato, una orden de compra y una factura y cuándo usarlos? Bueno, pues hay un concepto en el derecho, un concepto que a los abogados nos encanta y que muchas veces incluso no sabemos explicar porque es algo tan común para la carrera que pensamos que todo el mundo lo entiende. Pero bueno, este concepto se llama exigibilidad. ¿Qué es algo exigible? Algo exigible que conforme a términos legales, conforme lo dice la ley, es una deuda cuyo pago no puede rehusarse, que el derecho nos dice que no puede rehusarse. Entonces, esta deuda o este concepto tiene ciertas características, ¿no? Si lo podemos desglosar, este concepto podemos decir que tu primer elemento es una deuda. Existe algo que alguien debe. El segundo es que por esa deuda debe haber la consecuencia que alguien te pague. Y ese pago no se puede rehusar. Es decir, que tú puedes ir, si alguien te dice, pues yo sí me rehuso, ¿no? Yo no te quiero pagar la deuda que tengo contigo. Bueno, yo puedo ir entonces con un juez, con el Estado, porque para eso es el Estado. Yo voy con un juez y digo, oye, yo tengo una deuda exigible, tengo alguien tiene una deuda que es exigible y quiero que lo obligues a que me pague. Entonces, juez, por favor, hazle manita de puerco y haz lo que me pague. ¿Y cómo va a ser el juez que te pague? Bueno, pues va a embargarle sus bienes, le va a ejecutar los bienes, se los va a vender a otra persona para que te pueda pagar o los va a pasar a tu nombre. Vaya, hay muchas formas en las que un juez podría obligarte a realizar el pago, pero el juez no nada más va a decir, ah, sí, te debe, bueno, vamos a cobrarle. No, el juez lo que va a analizar es si esa deuda es, si efectivamente la persona a la que le estás cobrando no se puede rehusar conforme al derecho. Y para que una deuda sea exigible, necesitamos utilizar contrato. Es decir, si yo le voy a prestar un servicio o le voy a vender un producto a un cliente, voy a necesitar utilizar un contrato para que esa deuda sea exigible. Y es donde vienen muchas veces los problemas, porque en lugar de usar contrato, muchas empresas utilizan facturas, utilizan órdenes de compra de manera indistinta, como si fuera también un contrato. Pero bueno, entonces vamos a explicar por qué no puede ser así o por qué no debería de ser así. Y ante ello explicamos entonces qué es y cómo nace a la vida un contrato. Porque el contrato finalmente puede ser, y explicaré ahora más adelante, puede ser de manera formal o entonces, para que exista un contrato, tiene que haber entre dos personas un consentimiento sobre algo, sobre una obligación de dar, hacer o no hacer. Te voy a dar una cosa, me comprometo a hacer un servicio, a prestar un servicio, me comprometo a no hacer algo. El contrato es eso, es un consentimiento de dos o más personas sobre una misma cosa. Entonces, para que una obligación sea exigible, es decir, para que un contrato sea exigible, ese consentimiento sea exigible, la obligación tiene que haber sido consentida entre ambas partes. ¿Pero qué significa entonces consentir? Y consentir no nos referimos a apapachar, no nos referimos a que nos den un apapacho cuando nos sentimos tristes, sino que consentir involucra dos elementos. Involucra el elemento de oferta y aceptación. Es decir, yo lanzo una oferta a alguien y esa persona acepta mi oferta. Yo le digo, te vendo esta pluma en 15 pesos y la persona acepta comprármela en 15 pesos. Esos dos elementos, oferta y aceptación, son muy relevantes y ahorita vamos a explicar, porque ahorita que veamos las diferencias entre lo que es un contrato, orden de compra y factura, vamos a ver por qué es tan relevante esos dos elementos, oferta y aceptación. Si los dos se conjugan, si los dos se suman, entonces habrá consentimiento. Y como ya dijimos, si hay consentimiento, entonces hay un contrato. Ya existe un contrato. Y si existe un contrato, entonces la obligación podrá ser exigible. Y si la obligación podrá ser exigible, entonces yo puedo ir con un juez a que obligue a la parte que no me quiere cumplir a que cumpla. Esa es la fórmula que debemos de seguir. Entonces el consentimiento, consentir significa manifestar una intención de crear o transferir derechos u obligación. ¿Sí? El consentimiento se refiere necesariamente a
que los negociantes tengan esa misma voluntad de contratar. Y esa voluntad normalmente se tiene que exteriorizar para que te obligas a dar, a hacer o no hacer sobre algo. Ese algo es a lo que los abogados le llamamos el objeto. Y el objeto es simplemente lo que hay que dar o un hecho que hay que hacer, a un servicio, una prestación de servicio, dar, hacer o algo que no tenga que hacer. También puedo obligarme a no hacer algo, ¿sí? Y hay algunos otros elementos un poco más técnicos respecto de que, bueno, un contrato, necesariamente para que haya un contrato que sea legal, para que sea exigible, para decir con un juez, exigir que te cumplan, pues tiene que haber ese contrato, ese objeto tiene que ser lícito. Y si nosotros nos ponemos a pensar en un ejemplo de cuestiones ilícitas, vamos a pensar narcóticos, ¿no? Bueno, pues obviamente no voy a poder ir con un juez a decirle, consentimos sobre que le iba a vender ciertos narcóticos a una persona y ahora no me quiere pagar, ¿no? Bueno, entonces eso no es posible hacer una obligación exigible cuando es algo ilícito. Eso es relevante. Entonces ese consentimiento, como ya hablábamos, pues puede ser de manera explícita o implícita, ¿no? Aquí, como lo vemos en el meme, oye, amor, ¿qué tienes? Nada. Bueno, pues es que ahí hay algo implícito, ¿no? Así también se da el consentimiento. O se da de forma explícita a través de una formalidad, a través de algo escrito, un contrato, o se da de forma implícita cuando lo comunicas de una manera en la que implícitamente o indirectamente manifestaste que querías obligar, como pueden ser los contratos verbales. El consentimiento formal puede ser expreso, un consentimiento informal puede ser tácito, como cuando no me gusta la oferta de mi proveedor o como cuando ya me gusta la oferta del proveedor. Si no me gusta, entonces no hay consentimiento. Si sí me gusta, sí hay consentimiento. Los contratos, vuelvo a lo mismo. Esto es muy relevante y ahora lo explicaré por qué. Los contratos nacen por la mera manifestación del consentimiento. Si yo de alguna manera ante un juez puedo probar que las personas consentimos, los contratantes consentimos sobre algo de manera expresa o tácita, entonces yo puedo hacer que la otra parte, o puedo pedirle al juez que la otra parte me cumpla lo. Pero entonces si el contrato puede nacer de algo implícito o explícito y si no firmé contrato, entonces ¿qué cumplo? Aquí es en donde viene ese famoso dicho de papelito habla. Por eso es tan importante tener contratos escritos. Por eso se dice papelito habla, porque un contrato escrito te proporciona seguridad y claridad. Ya dijimos que el contrato, finalmente, si consentimos sobre algo, se generan obligaciones. Y esas obligaciones, digamos que más benéfico será que se establezcan esas obligaciones de manera clara, de tal manera que nos dé seguridad sobre lo que nos estamos obligando y lo que la otra persona se está comprometiendo. Esto evitará que haya malentendidos y conflictos. Por eso los contratos escritos nos proporcionan seguridad y claridad. Van a darnos confianza. Nos dan confianza de que la persona sí se está obligando a cumplir lo que me promete en el contrato. Es muy diferente de que alguien me, como me dice, ¿no? Muy fácil, cuando en mi familia, cuando amigos extranjeros me dicen, oye, ¿qué significa ahorita? Seguramente habrán visto alguna publicidad de Mercado Libre que habla de ahorita. Bueno, ¿qué significa ahorita? ¿Ya me vas a entregar mis productos? Ahorita. Tenemos que hablar de que si la persona se compromete a una fecha específica, nos va a dar confianza. Nos da confianza de que sí va a cumplir, porque seguramente si no habrá algunas repercusiones en contra de ella que se establezcan en el contrato. Nos van a dar la base para solucionar un conflicto. Si de repente hay un incumplimiento, los contratos normalmente establecen medidas que van a poder resolver el conflicto, incluso a través de otros procesos como mediación o arbitraje, o en el caso de un juicio, incluso qué tipo de juicio, ¿no? Creo que esto es muy importante, muy interesante acerca de los contratos. Y hay una pregunta en el chat que creo que vale la pena introducirla en este momento, porque hablando de los contratos, creo que hay cosas que no podemos prever, aunque ahorita que diga esta pregunta, creo que a muchos les ha pasado esto en la industria automotriz. Emma nos dice, ¿qué se puede hacer si te abandonan el carro en el taller? Porque el cliente alega que no tiene dinero para pagar y ya tiene más de 2 años en el negocio. Entonces, en este sentido, de hecho, me quedo, igual nos ha pasado a nosotros, pero no habíamos podido prever que pues nos lo puedan abandonar. Bueno, creo que ahora, escuchando lo de tus contratos, creo que es poner una cláusula, pues si no pagas, el coche va a ser mío, o no sé cómo se podría tratar este Así tema. es. Sí, efectivamente. Y aquí justo en esta diapositiva, hablamos de que en los siguientes, o dentro de los siguientes beneficios de tener contratos por escrito, hablamos de la protección de los intereses de las partes y establece una base para la ejecución de las obligaciones, ¿no? Cuando hablamos, pensemos en este caso, ¿no? En el que me dejan un auto que no me pueden pagar las reparaciones que encargué. El derecho es casuístico. Y cuando hablamos de que el derecho es casuístico es porque se va basando en regular los casos que a alguien le van pasando en un momento dado. Y de ahí se te van ocurriendo formas de resolver y de proteger tus intereses. Entonces, en este caso, ¿qué significa? ¿No? Pensemos que te dejan el coche una vez y a lo mejor no tenías en tu contrato previsto que eso podía llegar a pasar. Pero para la que sigue ya sabes que te va a pasar. Entonces, en el contrato vas a agregar una cláusula en donde diga que si la persona a lo mejor no recoge el auto en un mes, pues tú puedes vender el auto para cobrar el costo de lo que la persona tenía que pagarte, ¿no? Y además, a lo mejor hasta le puedes establecer que le vas a cobrar, que a lo mejor el auto podría que costar, ¿no? Digamos, 150,000 pesos, 200,000 pesos, vamos a pensar. Y la reparación a lo mejor era de 30,000 pesos, 40,000, no sé. Entonces, en principio tú tendrías que cobrar los 40,000, pero le tendrás que regresar a la persona también el restante de lo que se haya vendido el auto para poderlo cobrar, para poder cobrar lo que te debe. Pero también proveíste otro servicio, fue el servicio de la venta del auto. Entonces, ese servicio tú también podrías establecer en el contrato, le vas a cobrar el servicio de la venta, le vas a cobrar una comisión por la venta. También, Ajá. por ejemplo, el uso de suelo, el piso, porque está También utilizando un espacio productivo. Entonces, creo que para aumentar el costo,
contrato, pues puede poner, bueno, pues si no lo recoges en N número de fecha, puede pasar esto. Creo que eso es muy interesante y eso Sí. honestamente, pues no lo hubiera pensado, o sea, no se me hubiera ocurrido que nosotros, como empresarios, en este caso, bueno, pues en un taller automotriz, pues podemos vender el vehículo de un cliente en caso de que incumpla sus obligaciones. Ujú. Y es que aquí entra justamente este recuadro y este punto específico que habla de que cuando tú tienes un contrato, tú cuentas con la libertad de plasmar en él tu voluntad. Nosotros hablamos como abogados, hablamos de que los contratos son la ley para las partes. Cuando nosotros no tenemos un contrato, de todo, o sea, bueno, no tenemos un contrato por escrito, porque sí podríamos tener un contrato tácito, vamos a llamarle, nos traen el coche al taller y entonces al traernos el coche al taller le decimos, te voy a cobrar por esta reparación 10,000 pesos y la persona no firmó nada, pues hubo un consentimiento y ya vimos que si hubo un consentimiento, hay un contrato, pero no hay cuestiones establecidas específicamente respecto de qué va a pasar en casos como este. Entonces, ¿qué va a pasar? Que existe un contrato que, como en este caso es de prestación de servicios, y hay un incumplimiento. Si tú no estableciste los casos específicos de lo que quieres proteger, de cómo vas a proteger tu interés, entonces la ley es la que va a entrar a regular eso. Pero la ley no va a establecer específicamente el caso de cuando te dejan un automóvil y no te pagan después de una reparación. La ley es demasiado general. Establece casos demasiado generales para que un juez en un momento pueda llegar a determinar. Vamos a pensar, te dejó el coche porque no te podía pagar. Y entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues lo voy a vender para cobrarme. A lo mejor no puedes porque la ley no te establece el derecho de que tú puedas hacer la ejecución sin antes haber ido a un juez. A que el juez pudiera declarar primero que te debe el dinero, después embargar el bien y posteriormente ejecutarlo para poderlo cobrar, pero ya no podrás cobrar nada de lo demás. No vas a poder cobrar uso de suelo, bueno, el estacionamiento, el espacio productivo, no podrás cobrar la comisión de venta, el servicio de a lo mejor de ponerlo en venta y de promoverlo con las demás personas y cualquier otra cuestión que pudieras haber previsto en el contrato en específico. Cuando nosotros ponemos este tipo de condiciones, este tipo de cuestiones dentro de un contrato, estamos plasmando nuestra voluntad y esa voluntad se va a convertir en ley para las partes. Y un juez, en el caso de que exista, vamos a pensar que tú ahora sí tuviste la precaución de tener un contrato y establecer en él este tipo de consecuencias en caso de que no te paguen y te dejen ahí el auto. Cuando llegues vamos a pensar que después llega el cliente y dice, ay, ¿qué crees? Ya tengo el dinero para pagarte después de un año, ¿no? Ya tengo el dinero para pagarte, ¿dónde está mi coche? Tú le vas a decir, mira, yo tengo mi contrato aquí que dice que si tú no venías en 3 días por él, yo lo podía vender y cobrar. Tú te obligaste a esto. Y entonces la persona se va a ir muy enojada, ¿no? Pero pues, no va a poder hacer nada, porque si te demanda, tú vas a poder ir con el juez y el juez va a decir, bueno, pues tú también, el contrato es la ley para las partes, es la ley y ustedes se comprometieron a eso, así es que sí podía vender, no vas a tener ningún problema. Cuestión diferente a que si no tenías un contrato, vendiste el coche y después de un año llega la policía y dice, ya tengo el dinero para pagarte, ¿dónde está mi coche? Ah, pues es que lo vendí, no podías, la persona te demanda y entonces tú vas a ser el que va a acabar pagando daños y perjuicios por haber vendido algo que no te correspondía vender. Interesante. Entonces quiere decir que, bueno, pues nosotros al hacer este contrato, y eso es lo que mencionábamos la otra vez cuando estábamos, bueno, pues platicando, hablando contigo también en otro webinar que realizaste, bueno, ¿cómo invertiríamos nosotros como empresarios que damos este mismo servicio y no es que vamos a tener muchos tipos de contratos, sino necesito uno? Y me decías eso, dice, bueno, pues si vas a hacer este mismo servicio y necesitas un contrato, pues tal vez vale la pena que inviertas en ese contrato y que te proteja de todas estas cosas porque es lo que el contrato que siempre te va a firmar el cliente. Y por ejemplo, en la reparación automotriz estamos obligados, de hecho, por ley, a tener el contrato de adhesión, que es en donde podemos tener estas cláusulas. Y por ejemplo, continuando con este ejemplo del auto, bueno, pues si nosotros tenemos este contrato, entonces ya adquirimos esta figura legal para venderlo, pero ¿qué tal si no tenemos los papeles? Entonces, pues tampoco podemos hacerlo, sí, tenemos que avisarle al cliente. Sí, dependerá de cómo lo hayas establecido en el contrato, ¿no? Porque finalmente cuando tú hayas establecido dentro de las obligaciones que tú puedes disponer del mismo, que tú puedes disponer del bien, pues a lo mejor si no tienes el bien directamente, bueno, no tienes la factura, vamos a decir, que acredita la propiedad del automóvil. Si tú con el contrato estableces que sí podrías ejecutarlo, fácilmente puedes ir con un juez a decirle, tú dame el derecho, aunque no haya factura, tú dame el derecho a vender. Y que entonces un juez pueda hacer incluso la firma de esa transmisión en nombre de la persona que pues a lo mejor desapareció, ¿no? Por eso es que es relevante tener muy claro este tipo de obligaciones. Como digo, son casuísticos. Muchas veces lo que va a pasar es que tú haces un contrato, pero los contratos van a ser dinámicos. Siempre vas a tener algún caso que a lo mejor no habrías previsto. Y ese caso que no habías previsto, bueno, pues lo puedes volver a incluir en una nueva adición a tu contrato. Por eso son dinámicos y se irán actualizando. Lo que está mal o lo que estaría mal y lo que es un red flag es que no tengas nada. Entonces ahí sí, la ley va a suplir tu voluntad de una manera muy genérica y eso te va a provocar incertidumbre y te va a provocar riesgo. Como tú decías, Adelina, a ver, yo estoy invirtiendo en mi negocio, en tener un espacio productivo y resulta que porque alguien me dejó aquí su coche, yo ya no puedo usarlo, no lo puedo mandar a una bodega, lo tengo que tener aquí en resguardo, pues no preví nada de eso en mi contrato, ¿no? Cuando a lo mejor en mi contrato podía haber dicho, pues lo voy a sacar a la calle y no me hago responsable de ese automóvil, porque prefiero tener el espacio productivo que tener aquí tu carro. Son el tipo de cosas que tú puedes, y eso nos lleva a las consecuencias más comunes de no tener un contrato, que es primeramente falta de claridad.
Pueden pasar muchos casos en donde sin un contrato escrito hay muchas confusiones sobre las obligaciones y derechos de las partes, de los contratantes. Esto nos puede llevar a conflictos y malentendidos. A ver, sacaste su coche, ¿no? Su coche se empieza a mojar, le pican, le ponchan las llantas y entonces el cliente decía, pero pues si tú lo tenías que guardar, ¿no? Tú eras el que estaba obligado a darle protección a mi auto. Entonces, y ahora desde el otro lado, ¿yo cómo me protejo si no tengo un contrato? Ajá. ¿Cómo voy a protegerme de que ahora el cliente no me demande a mí cuando él fue el que estaba incumpliendo en primer lugar, ¿no? Así es que si yo no tengo el contrato, tampoco me voy a proteger. No tengo una protección legal y me puede llegar a dejar en desventaja. No voy a tener la base para resolver el conflicto, porque esto necesariamente genera conflicto. No lo voy a tener. Puede ser muy difícil resolverlo. No voy a poder exigir al cliente que cumpla o no voy a poder yo señalar cómo era mi obligación cumplir. Simplemente no hay una prueba escrita de lo que se acordó y eso puede dificultar la ejecución en un litigio, en un juicio, cualquier acuerdo o compromiso. Así es que esta es la importancia de tener el contrato, porque volvamos al origen, a lo que platicábamos antes. Y si ya hubo una oferta y hubo una aceptación, se va a generar consentimiento. Y ese consentimiento sobre algo siempre es y los contratos se vuelven exigibles frente a un juez. Ajá. El juez nos puede exigir que se cumplan las obligaciones del mismo. El tema es que si no sé qué obligaciones cumplir, porque la ley me va a establecer algunas y habrá algunas otras que yo quisiera que se cumplieran, pues va a generarme un problema. Y esos problemas generan riesgos, generan incertidumbre. Y si generan riesgos e incertidumbre, pueden generar que entonces mi empresa no sea rentable. Y si mi empresa no es rentable y no gana dinero, entonces no se cumple la finalidad de la empresa. Y entonces, ¿para qué tengo empresa? Esa es la importancia de tener siempre contratos, tener contratos por escrito, contratos formales, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar a la siguiente sección de las órdenes de compra, Adriana. Había otra pregunta que, bueno, por eso te pregunté los títulos de propiedad, porque Isabel preguntó eso y Emma pregunta que si son válidos los avisos en las paredes donde dice no nos hacemos responsables después de tanto. Creo que se necesitaría un contrato, ¿no? Porque tal vez en un juicio se podría alegar esto no lo vi o esto no estaba. Claro, porque nuevamente es la prueba de la exigibilidad de la obligación. O sea, ¿cómo puedo probar que lo que yo te decía de que no me iba a ser responsable es exigible? Si la persona no dio la aceptación, no manifestó la aceptación de decir, a ver, no me haré responsable después de que lo dejes aquí por 10 días. ¿Y cómo pruebas que la persona efectivamente aceptó eso? ¿Cómo pruebas que tú habías hecho la oferta al momento en el que llegó y que la persona aceptó esa oferta al momento en el que llegó o la condición de esa oferta al momento en el que llegó, si no tienes un contrato por escrito? Por eso los contratos son el único documento que por su propia naturaleza tiene o prueba los dos elementos del consentimiento, la oferta y la aceptación. Porque en un contrato tú estableces todas las obligaciones y todos los derechos que tiene y la otra persona, a través de su firma, está probando que los acepta. Es el único documento legal que lo va a aprobar. Oferta y aceptación. Esta es mi oferta y estas son las condiciones de mi oferta. Esto es lo que yo acepto como cliente. Si yo firmo, ya acepté. Ya sé, puedo probar que la persona efectivamente aceptó las condiciones. Por eso es que simplemente tenerlo por ahí en una pared no va a ser suficiente. Tendrías que probar que efectivamente en el momento en el que llegó, el cliente lo vio y aceptó, y eso va a ser, en un litigio va a ser prácticamente imposible. Ese es el tema de por qué los contratos adquieren tanta relevancia en el cumplimiento de las obligaciones. Y al fin y al cabo, el webinar trata de la cobranza, ¿no? Del principio de cómo cobro, porque a lo mejor tengo clientes que me traen una flotilla de autos a reparar a mi taller, ¿no? Bueno, ya sabemos que lo mejor siempre es tener un contrato, porque va a ser el que va a cubrir esos elementos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no tenemos contrato y que como proveedor, me es suficiente una orden de compra, ¿no? O sea, yo digo, bueno, pues si ya me mandaron la orden de compra. Y en la orden de compra, bueno, pues con esto yo me siento cómodo de que les voy a cobrar, ¿no? ¿Qué pasa? Vuelvo al tema, al concepto de exigibilidad. Una orden de compra es simplemente una solicitud enviada a un proveedor en donde el cliente me está pidiendo, tiene la necesidad de que le provea un material, un suministro, un servicio. Y de alguna manera eso me autoriza a entregar los materiales y suministros. Pero la orden de compra no es más que un indicio de la relación que existe entre cliente y proveedor. ¿Y esto por qué? Porque la orden de compra solamente acredita la oferta. Ya hablamos, vuelvo a lo mismo, desde el punto de vista legal, hablamos de los dos elementos de oferta y aceptación para que se genere el consentimiento y entonces se dé origen a un contrato, de nacimiento a un contrato. La orden de compra es simplemente el factor de la oferta. Es en donde el cliente está haciendo una oferta para que me proveas un servicio, pero no necesariamente prueba que existe el consentimiento, que existe además
una aceptación de las dos partes, porque a lo mejor yo recibo la orden de compra y si bien acreditará la operación comercial, acreditará que existe un indicio de la relación mercantil, puede ser que la orden de compra sea o no es obligatoria. ¿Qué tal que esa orden de compra el cliente la emitió a 10 proveedores? Y entonces yo como proveedor, yo dije, bueno, pues ya me la mandó, entonces yo me pongo a hacer las inversiones necesarias para poder entregarle el producto o el servicio a mi cliente y resulta que alguien le entregó primero y el cliente me dice, pero ya venció esa orden de compra porque ya alguien más ya me la entregó. Y entonces tú te quedas con tus inversiones y dices, pero si yo ya gasté para darte el servicio, ya gasté para entregarte el producto, me habías dado una orden de compra. Sí, pero pues era una oferta, era una licitación. Yo nada más te hice una orden de compra, pero no era obligatoria. O sea, las órdenes de compra no necesariamente son obligatorias. Si bien van a ser un documento importante para el control y registro de la empresa, no necesariamente nos van a servir para hacer la obligación exigible, porque solamente acredita que hubo una oferta, no acredita que se dio el consentimiento, solo acredita la oferta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de órdenes de compra que existen? Bueno, habrá órdenes de compra estándar que la emitirá un cliente cuando se quiere un producto o servicio de manera regular. Habrá órdenes de compra planificadas en donde de manera anticipada y sin conocer la fecha de entrega estamos haciendo una orden de un producto o servicio. Una orden de compra abierta cuando el producto no está definido aún, solo a lo mejor vamos a establecer que se entregue en un plazo específico, una cantidad máxima de bienes. Pero la orden de compra que viene por contrato, es decir, que antes tuvimos un contrato, a lo mejor un contrato marco, del cual deriva la orden de compra a la cual está relacionada, ahí es una cuestión muy diferente. Esa orden de compra ya viene de un consentimiento previo y ese consentimiento previo que está en el contrato, entonces sí nos genera exigibilidad. En este tipo de orden de compra que es por contrato, aquí sí hay acuerdo establecido entre ambos. Por ello es que no nos debemos o no es suficiente tener una orden de compra para hacer la obligación exigible, para ir al juzgado, para ir con un juez y decirle oblígalo a que me cumpla. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar únicamente con órdenes de compra? Bueno, pues por supuesto, las grandes ventajas es que las órdenes de compra siempre van a ser dinámicas, van a ahorrar tiempo en la operación de la empresa, dan indicios de que hubo una relación comercial o de lo que pactamos en una relación comercial, o sea, mejor que no tener nada. Entonces la orden de compra nos servirá para eso, para tener indicios. Vamos a ponernos ahora del lado del cliente, ¿no? Yo emito una orden de compra con ciertas condiciones, pero yo no sé si el proveedor, a lo mejor nosotros como talleres, ¿no? Emitimos una orden de compra de refacciones y yo le digo, a lo mejor ya tengo a mi cliente que me va a traer una flotilla de autos a reparar a mi taller y yo necesito 100 refacciones de cierto tipo porque tengo que entregarle al cliente en 100 días y para ello necesito que me entregue en tiempo. Si eso yo nada más lo emití en una orden de compra y el proveedor no me cumple, pues yo no tengo cómo obligarlo porque solamente fue una orden de compra. Eso no significó que el proveedor de las refacciones se haya obligado a entregarme en el momento en el que yo le dije que me entregara. Así es que a lo mejor me dice, sí, te lo doy, ahorita te lo doy. Resulta que ese ahorita pues nunca llegó y al no llegar yo lo quiero demandar porque ahora mi cliente me está demandando a mí por no entregarle en tiempo y forma, porque yo sí tenía un contrato con él y entonces me está penalizando. Pues yo no puedo ir en contra de mi proveedor porque nunca firmé un contrato. Entonces juega de los dos lados. Así es que, ¿qué desventajas se tiene? Bueno, desventajas es que puede ser que la orden de compra no sea suficientemente específica, puede ser muy difícil acreditar los alcances ante los tribunales, no es una prueba de la recepción de los bienes y los servicios y además una orden de compra es fácilmente objetable y falsificable e incierta. Así es que desde la perspectiva legal nunca será suficiente tener una orden de compra. Ahora vamos a pasar a las facturas. No sé si quieren que resolvamos alguna pregunta hasta ahora. Creo que aquí podemos meter la pregunta que había en el chat y bueno, creo que voy a englobar esta pregunta, no únicamente la del chat, porque en la del chat comentaba que si la empresa no viene y puede firmar el chofer, que sí es válida, pero yo me metería entonces ahí en el tema de las firmas del contrato. ¿Quién la puede firmar? Si es válida una firma digital, que es lo que estábamos hablando, ¿quién más que nada? O sea, el chofer me puede firmar, pero él no tiene poder legal para hablar con la empresa. Claro, bueno, hay varios elementos, ¿no? Por eso vuelvo a lo mismo. Tú en un contrato bien podrías poner quiénes son las personas que pueden firmar. O sea, en el contrato definitivamente vas a tener el cuidado debido de que quien está firmando el contrato tenga facultades suficientes conforme con un poder para representar a la empresa o para representar a la persona con la que estás contratando. Y ahí en ese contrato tú puedes establecer, bueno, para la entrega de los automóviles o cuando yo reciba un automóvil, estas son las personas que me pueden firmar la entrega o estas son las personas que me pueden venir a dejar el auto para reparación. Y entonces, si vienen ellas y me lo entregan, entonces yo estoy obligado a reparar. Ajá. Son el tipo de cosas que puedes poner. Ya entrando en el tema de quién puede, quién no puede y desde la perspectiva legal, pues hay algo que se llama factores ingerentes. Conforme a la ley, un factor, que habría que explicar la naturaleza del factor, sí puede representar a la empresa, que son personas que tienen una toma de decisiones, un puesto para toma de decisiones. Pero vaya, ya son aspectos muy específicos que habría que cuidar y que por supuesto antes que nada hay que cuidarlos en la redacción del contrato. Y ahí es en donde entra la necesidad de tener una asesoría legal continua para resolver este tipo de dudas, para aplicarlos a casos específicos sobre todo. Correcto, muy interesante. Entonces, yo
pensaría, bueno, en esta industria automotriz, que un taller automotriz necesitaría entonces, por ejemplo, dos tipos de contrato. Un contrato puede ser para las personas morales explicando esto, o sea, que primero la persona moral o pues el dueño, ok, tú me vas a mandar a tus choferes, y no es que siempre te voy a mandar ese contrato, entonces viene el contrato general explicando quién me puede firmar, por si vienen a recoger o dejar el auto. Y después tu contrato normal, que podría ser este contrato de adhesión, obviamente revisado por un experto, en este caso, pues por eso tenemos estas asesorías legales que son de mucha importancia, porque si alguien me tiene que firmar un contrato siempre, porque son mis servicios, pues vale la pena que todo esté especificado ahí. Así es, así es. Y bueno, eso nuevamente, y dentro de los procesos comerciales, nos lleva a que muchas veces no tenemos el contrato porque decimos ahora, yo como proveedor, yo puedo decir, pues voy a emitir la factura y con la factura le cobro, ¿no? La realidad es que volvemos a lo mismo. La factura es solamente un elemento o prueba solamente un elemento del consentimiento. Volvemos al tema. ¿Qué es el consentimiento? ¿Cómo se integra el consentimiento y por lo tanto un contrato? ¿Cómo nace un contrato? A partir de la oferta y la aceptación. Ahora, desde el otro lado, únicamente tener una factura, lo único que me prueba es que existe un elemento que es la oferta, pero otra vez no existe el consentimiento. Así como la oferta, el elemento de la oferta del cliente se integra o se prueba con la orden de compra, con la factura es la oferta, pero ¿qué hace ahora en este caso el proveedor? Yo como proveedor facturo y entonces lo que pruebo es que yo estoy haciendo una oferta de precio para mi cliente. Por eso la factura también solamente prueba un elemento, que es la oferta. Pero ¿dónde está el consentimiento? ¿Dónde está la aceptación? Ahí es la complejidad cuando llega un cliente con nosotros como abogado y que solamente nos trae una orden de compra para respaldar la entrega de sus productos o una factura para cobrar el precio de la entrega del producto o del servicio. Porque entonces nosotros decimos, bueno, podemos acreditar en un juicio que existió una oferta, pero ¿cómo le hago? ¿Con qué otros elementos le hago para probar que hubo una aceptación y que por lo tanto hubo consentimiento? Y aún así, si encontrara elementos dentro de los elementos tácitos que existen para la aceptación, pues si no tengo un contrato va a ser la regulación general de la ley y no necesariamente va a ser algo benéfico para mí. Por ello, para mí, si llega un cliente que tenga debidamente institucionalizados sus procesos de comercialización, contrato, y a partir de ese contrato emite una factura y después de esa factura, emite una orden de compra y después de esa orden de compra emite una factura o recibe la orden de compra y después emite la factura con base en la orden de compra y el contrato, es fantástico, ¿no? Porque entonces yo ya sé que voy a poder cobrar, que vamos a ganar, voy a llegar con el cliente y le voy a decir, felicidades, este es un caso perfectamente ganable, a diferencia de decirle que me llegue nada más con la factura, me llegue nada más con una orden de compra, y entonces ahí voy a decir, bueno, pues peleémoslo, pero no te puedo garantizar nada, ¿no? Porque finalmente, entrando un poco a lo que son las facturas, cuando nosotros vamos a un juzgado a pelear o a exigir que me paguen un precio con base en una factura que emití, si la otra persona objeta esa factura, pues simplemente no va a ser suficiente para probar que había un contrato, que había una relación comercial. Entonces voy a tener que acreditar otro tipo de hechos. Y ahí es en donde entra el trabajo de un abogado, ¿no? Poder acreditar con lo que tengo. Pero vaya, los abogados realmente no somos magos, ¿no? A veces podemos hacer algo de magia, pero no somos magos. Si no se siguió bien el proceso, si no tenemos suficientes elementos, entonces no podremos probar que existió la relación comercial. Y si no puedo probar que existió la relación comercial, voy a poder probar que es exigible. Y si no puedo probar que es exigible, entonces no voy a poder cobrar, no voy a ganar dinero y mi empresa no va a ser rentable. Hasta allá es a donde se lleva la cadena de, digamos, de consecuencias. Entonces, si nosotros tenemos que comparar semejanzas, diferencias entre contratos, órdenes de compra y facturas, pues en las semejanzas todos son documentos comerciales, tienen información relacionada con los productos y servicios, pero en diferencias es que el contrato es el único que establece efectivamente el acuerdo que existe entre cada una de las partes contratantes. Un contrato que está debidamente firmado no va a poder ser objetable. En cambio, una orden de compra, sí. O sea, es un documento que emite el comprador. Es una oferta emitida por el comprador. Y es algo que también va a ser objetable. ¿Qué tal que el que la emitió ni siquiera tenía facultades para emitirla? Entonces te va a decir el cliente, pues esa yo no la reconozco. Es más, esa persona ni trabaja conmigo. Y en la factura, finalmente es un documento que ahora, por el otro lado, emite el vendedor. Vuelvo a lo mismo. Es una oferta del vendedor y por lo tanto también es objetable en un juicio. Así es que, pues hagamos otra vez el resumen. En cuanto a lo que es una exigibilidad, yo solo puedo hacer exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Ajá. Eso es lo que es algo exigible. Para probar que algo es exigible, necesito tener un contrato, porque el contrato es mi derecho, es la ley entre las partes. Y es lo que no se podrá rozar la otra parte si hubo una aceptación, hubo un consentimiento. En un litigio, si queremos saber cuál es la seguridad de que vamos a cobrar, bueno, pues si solo tengo una orden de compra, seguramente tendré una posibilidad del 5% de ganar. Si tengo una factura,
a lo mejor tendré un 15% de ganar. Pero si tengo un contrato, una orden de compra y una factura, realmente tendré más del 80% de ganar. Lo único por lo que podría no llegar a cobrar es porque la empresa desaparezca. Pero si no, o sea, bueno, mi deudor desaparece. Pero si no, si tengo todo debidamente hecho, todo debidamente integrado, seguramente voy a cobrar. Y entonces estoy protegiendo las inversiones de mi empresa y estoy protegiendo su rentabilidad. Estoy haciendo que mi empresa sea rentable. Estoy haciendo que mi empresa gane dinero teniendo los debidos procesos de comercialización de mis bienes y servicios. ¿Qué cosas debería de pedirle a mi cliente para los contratos? Bueno, pues desde sus datos de identificación legal, sus representantes legales, incluso garantías de cumplimiento. Y bueno, como conclusiones y recomendaciones, pues simplemente es decir, recordar o reafirmar que la orden de compra es una solicitud de compra, es una oferta del comprador. La factura es un documento de registro de la transacción comercial, una oferta del vendedor. Por lo tanto, el único que genera por su naturaleza el acuerdo entre las partes, que prueba el consentimiento entre las partes, que prueba que hubo oferta y aceptación, es el contrato. Y es la única forma que vamos a obtener, o la mejor forma que podremos tener para lograr el cometido de la empresa, que es cobrar. Tener contratos nos va a dar unas bases muy sólidas para establecer las obligaciones y los derechos de los involucrados y por lo tanto proteger mis intereses. Simplemente acordémonos de esta fórmula. Oferta más aceptación es igual al consentimiento. Si yo tengo un consentimiento formal, es decir, un contrato, entonces voy a tener obligaciones claras. Si tengo obligaciones claras, entonces esas obligaciones van a poder ser exigibles. Si esas obligaciones son exigibles, voy a poder cobrar de manera efectiva. Y si cobro de manera efectiva, entonces voy a generar efectivo, voy a generar dinero. Si genero dinero, si genero efectivo en la empresa, voy a generar rentabilidad en la empresa. Este es simplemente el camino que tenemos que tomar en cuenta respecto de por qué usar los contratos. Porque los contratos van a ser clave para proteger mis inversiones. Todo lo que yo invierta en mi negocio, la única forma en que lo puedo proteger es a través de realizar contratos con mis. Y esos contratos van a asegurar mi rentabilidad. Contratos marco, contratos individuales. Tendremos que entender o saber qué tipo de contrato hacer para proveer mayor flexibilidad, pero simplemente el uso de un contrato nos va a representar seguridad jurídica, lo cual en caso de incumplimiento podré hacerlo exigible. Ante esto, bueno, pues nosotros en EMBLO los podemos ayudar a través ya sea de nuestros servicios de dirección jurídica con asesoría legal ilimitada o vaya, pues sería cuestión de hablar en particular de cada caso que tengan. Así es que con esto yo estoy terminando mi presentación. Si quieren podemos abrir, no sé si tengamos tiempo de un espacio de preguntas y respuestas, pero de cualquier manera, si les fue útil, aquí tienen mis datos, tienen mi correo, tienen un acceso a mi agenda y si quieren más tips, también pueden unirse a nuestra comunidad de EMBLO, donde damos más tips comerciales, más tips de fundadores, tips empresariales. Plataforma en este link. Pueden unirse y también tener acceso a nuestro contenido gratuito con tips comerciales para sus empresas. Muchas gracias, Adriana. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Edgar. Creo que fue una conversación bastante interesante. Bueno, que nos llevamos muchísimos tips a casa. Ya tenemos sobre tiempo, pero sí me gustaría hacer unas cuantas, pues preguntas aquí del público, tal vez resumiendo, porque creo que lo que nos diste es esta seguridad de que para que no nos pase este tipo de cosas que no nos quieran pagar los clientes, creo que la arma fehaciente es el contrato. Entonces, una de las preguntas, comentaba, es, ¿se le puede anexar a la factura un texto que haga constar el compromiso? Yo creo que sería un contrato de adhesión, que es este contrato que se debe de realizar. La similar que viene es que si viene una leyenda donde se haga exigible este compromiso. ¿Tú qué dices, Edgar? Tú eres el experto acá. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Un contrato se genera, a lo mejor lo que a veces nos perdemos es en el hecho de que pensamos que un contrato siempre es la imagen que tenemos de un bonche de hojas, ¿no? Y todo firmando y todas las hojas. Vaya, ¿no? O sea, un contrato se genera, ya lo dijimos, a través de la oferta y de la aceptación. Y esa oferta y aceptación puede ser nada más con un estrechón de manos, ¿no? O sea, nos estamos estrechando la mano y ahí está, ¿no? Ya tenemos un contrato. ¿Qué pasa? Que mientras más elementos nosotros tengamos para poder exigir, ¿no? Respecto a darle claridad a las obligaciones y a los derechos de cada una de las partes es mucho mejor. Por eso las grandes empresas se preocupan de tener contratos muy robustos y siempre tener contratos con sus clientes y sus proveedores, porque ellos saben que de esa manera van a asegurar la rentabilidad de su empresa y van a proteger sus inversiones. Perfecto. Creo que entonces, para sumarizar esto, un contrato puede ser desde este estrechón de manos, pero pues cómo lo vamos a aprobar ante la ley, tal vez con una cámara, pero bueno, y la otra sería, pues como dices, o sea, no necesitas tener un contrato de 10 hojas, sino puede ser este texto, pero este texto, pues con el sustento legal, y para eso pues los tenemos a ustedes, con este lenguaje legal, donde puede amarrar a mi cliente. Entonces creo que, bueno, pues tenemos más claro este punto, y viene nuevamente a lo del vehículo, tenemos a otra chica diciendo, ok, ya entendimos lo de si me abandonan este vehículo, pues yo ya no tenía este contrato, me lo abandonaron, etcétera, pues tal vez no puedo exigirlo, pero ¿qué tal si ya no encuentro al cliente y tiene 4 años el vehículo? ¿Cuándo puedo pues hacer algo con ese vehículo, proclamarlo mío o qué hago?
No, bueno, ya es una consulta muy específica, ¿no? Habría que analizarla con todos sus elementos para saber qué hacer. Realmente, mucho también hay que equilibrar riesgo, hay que equilibrar, vaya, ventajas comerciales, desventajas comerciales. En este tipo de casos específicos, vaya, es muy, muy conveniente que ya, antes de dar realmente una respuesta, es muy conveniente analizar todos los elementos. Excelentísimo. Entonces yo lo que haría es compartir estos links que tenías en la presentación. Si por favor nos los puedes enviar al equipo de Tech, a Aaron, a mí, y bueno, pues en un momento los estaremos pasando en el chat y también en YouTube para quien se quiera unir y quiera asesoría legal. Edgar tiene estos webinars también que sigue explicando todo esto para que, bueno, pues podamos tener empresas más rentables y ya no seamos el lado de los perdedores, sino de los ganadores. Muchas Pues, gracias, Gabriel. gracias a ti, Edgar, por dotarnos de esta expertise y de estas buenas estrategias que tenemos que pues poner en práctica. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Excelente haberte saludado y bueno, pues quedamos en comunicación. Claro que sí. Gracias.